Como les anuncié antes de irnos a la pausa, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas es nuestro invitado esta semana en Primer Plano. Vamos a hablar de salud, pero también vamos a tener un tiempo para hablar de política, la política del Partido de la Liberación Dominicana y la política nacional, pan nuestro de cada día. Doctor, bienvenido en Primer Plano. Para mí un placer estar aquí. Hay como alguien ausente. Sí, Napoleón huyó por la derecha. Huyó a la derecha. Sí, como Milquíades. Como Milquíades. No, tenía unos compromisos profesionales, sí. Y por eso el buen amigo Napoleón no está con nosotros. Pero aquí estamos, doctor. Vamos a hablar de salud, doctor. Tema pendiente, tema recurrente. Cuando se enferma un pueblo, se enferma el alma de la nación. Ahora la República Dominicana, y para nadie es ajeno porque todos hemos sido tocados de alguna manera en la familia, en el seno del hogar, en algún pariente o en algún amigo, con alguno de estos virus gripales que andan circulando en la República Dominicana. Tenemos el dengue que está acabando con gran parte de nosotros. Tenemos varios virus gripales que también están afectando la salud de los dominicanos. Y queremos ver, por un lado, la política de salud del gobierno estatal y cómo se está manejando. Y por otro lado también recomendaciones médicas por alguien que es un experto, no solo porque fue ministro de salud, sino también porque es un profesional y un científico del área de la salud. Doctor, ¿cómo está la situación del dengue en la República Dominicana? La semana pasada analizábamos y veíamos, se hablaba acerca de los subregistros que tenía los casos de dengue en el país y los boletines atrasados que tenían las autoridades de salud. Entonces, hay un tema que nosotros debemos analizar y es la cantidad de casos que se están registrando en las emergencias de los hospitales, porque mientras las autoridades dicen que está descendiendo la cantidad y las estadísticas de casos de dengue, continuamos viendo en las emergencias de los hospitales, sobre todo los hospitales pediátricos, pero igual también en clínicas, un gran aumento y una gran cantidad de personas buscando atención de salud con varios síntomas que parecen ser dengue, sobre todo síntomas febriles, y entonces una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se ve, lo que está pasando. ¿Cuál es la lectura y su punto de vista, doctor, de lo que está pasando con el dengue? Bueno, hace unos días estuvimos aquí en el programa y denunciamos el atraso de 3 a 4 boletines epidemiológicos. El boletín 35 y el 36, que era el que se había emitido, entre los dos hubo más de 2.000 casos de dengue. Y faltaban 3. Y faltaban 3 boletines. Si la media de eso continuaba, dije yo en aquel programa cuando el boletín 36 era de 2.000, habían 6.000 más. Leyendo una rueda de prensa que se dio en el ministerio ayer, ya se anunciaban que hay 11.000 y tantos casos llegando a los 12.000. De manera que se va aproximando poco a poco al pronóstico que estábamos haciendo. ¿Qué pasa? Se informa, y esta es una emergencia un poco temprana, desde finales de septiembre, el incremento de otros virus, sincitial, virus de la influenza, etcétera, y se ha hecho como un coctelito de estos virus para explicar los estados febriles en el momento del brote del dengue, que se convirtió en un escándalo público. La gente empieza a preocuparse y desde luego la comunicación del área de la salud del gobierno buscaba de alguna manera contener el efecto negativo que estaba teniendo la situación del dengue, que en mayo se había emitido un alerta epidemiológico. Pues bien, está claro de que continúa el incremento de los casos de dengue y que, según acaba de decir Salud Pública, también se están incrementando los casos tempranamente de la influenza y el virus sincitial, para expresar dentro de todos los febriles que lo que estamos recibiendo y viendo en los hospitales no es dengue, sino que hay una presencia mayor de
estas enfermedades virales. Sí, parece que le hicieron caso a lo que usted dijo en este programa la semana pasada, su denuncia sobre el subregistro y la falta de claridad de las estadísticas. Que van dejando detrás 3, 4 boletines epidemiológicos y entonces se frisan en la opinión pública unos números como el boletín 35, que estuvimos hablando de 7.222 casos durante 2 semanas. Ahora dicen las autoridades, algo que usted está señalando, doctor, tenemos muchos casos febriles, muchos síntomas que se parecen, pero no es lo mismo, que es dengue, decían las autoridades en su rueda de prensa de esta semana, que no todos los casos de fiebre son dengue y que hay que hacer una experticia o un examen muy especial para determinar si es dengue o no, o cuando se manifiesta la enfermedad. ¿Cuál es la lectura que usted le da a todo esto? Bueno, justamente, o sea, la comunicación del gobierno es diluir el brote de dengue en los febriles generales, de virus de influenza, de gripe, virus sincitial, COVID, que habían dejado de hablar de COVID y hasta de llevar prácticamente las estadísticas. Entonces, en medio de eso, destacar más eso que lo que es el brote propiamente dicho, del que tiene un rezago en la emisión de los boletines epidemiológicos. Desde el ángulo del gobierno es entendible. Y la parte de la presencia de otros virus es evidente de que siempre cuando se va acercando el frío de invierno, aumentan, pero está llegando temprano. Fíjense que estamos ya en octubre, a mitad prácticamente, y todavía el frío de Navidad no se siente. No se siente, no. Está bastante caliente. De manera que yo siento que se está apurando un poco el tema de esos virus de invierno en este momento para tapar un poco lo del virus. Yo quiero que me pongan al día los boletines epidemiológicos. Para que si tenemos 15.000 casos, esos son los 15.000 casos, no dejarlo allí. Y mucho más con el tema de la mortalidad por dengue. Están reportando los auditados y no aquellos casos que habitualmente es lo que se emitían y diagnosticados en los hospitales y clínicas. Sospechoso de dengue, el diagnóstico de dengue, causa de muerte. Sí, porque hasta ahora oficialmente solo hay 9 fallecimientos por causa de dengue. Eso no ha pasado nunca aquí. Revise todos los boletines para que usted vea. Solamente tiene que ser una situación muy especial para eso. Pero todos los diagnósticos que son recibidos en EPI 1 y EPI 2 por las clínicas vienen con la indicación de causa de muerte dengue. Luego se auditan y dicen de estos 42, solo 5. Y entonces los otros están enterrados ya. Sí. Entonces, ¿eso de qué murieron? Exactamente. Dígame de qué murieron. Eso se queda en una especie de stand-by. Pero eso me cambia las estadísticas, porque no son los auditados. Son esos que están diciendo ahí que ciertamente para fines de capacitación, de orientación epidemiológica, es buena la auditoría que nos dé una idea de si la lógica que ellos ven en los expedientes allí corresponde o no a dengue. Pero clínicamente aquí yo creo que buena parte de los médicos dominicanos no creo que tengan una proporción de desconocimiento tan grande para que de 47 muertos, solo 5 sean por dengue. Es sospechoso. Cuando han hecho una plaqueta por debajo de 100, todo el síntoma clínico igual, una serie de variables ya que conocemos para eso, que llevan a que clínicamente sea tratado incluso siguiendo como tal, como si fuera un dengue. Y eso es lo que mandan los procedimientos. Usted lo trata como un dengue hasta prueba en contrario. Entonces, esa es la situación que tenemos en ese sentido. Pero vea usted otros elementos que tienen que ver asociados al sistema de salud. Tenemos un leptospirosis 109% de incremento. 109% de incremento. Entonces dice, ¿pero qué está pasando aquí? Tosferina, difteria, 60%, 57% de incremento por vacuna. Tétanos un 15% de mortalidad. ¿Pero por qué? Y de incremento. Es decir, se ve que hay un proceso de descomposición en el manejo de la salud colectiva, sin lugar a dudas. ¿Descuido, doctor, de la política sanitaria o de salud del gobierno, o desidia o desinterés o apatía de la población
para acudir y llevar a sus hijos a los centros de vacunación? Yo creo que hay una combinación. Es decir, el hecho de, siempre lo he dicho, de reemplazar un staff médico que tenía años, que conocía ya al dedillo de memoria los procedimientos, las alertas epidemiológicas, lo que implicaba, el tema de comunicación en salud, gente que se gastó dinero para su formación, despedido y traer un paquete de compañeritos como se ha hecho. Yo creo que eso ha hecho bastante daño en ese sentido. Ahora bien, la comunicación en salud yo la veo un poco tímida para que en casos de brotes como este que se está teniendo no haya una campaña bien activa y enfocada al control y yugulación del tema del dengue, con intervenciones territoriales, con intervenciones interdisciplinarias e interinstitucionales que tienen que darse, donde los ayuntamientos tienen mucho que jugar, donde la CAS, INAPA y otras instituciones tienen papeles que jugar, porque el vector tiene que ver con agua. En cómo la población hace los reservorios y guarda esa agua y cómo la maneja, y también la provisión de las aguas. Pero las autoridades de salud están haciendo unas jornadas de salud con mucha pompa y mucho brillo. Bueno, pero en los territorios es que usted ve, porque esto es nacional, usted aumenta, digamos, concentra el foco de atención donde están las áreas de calor del dengue. Y allí tiene que peinar toda la zona, pero tiene que aumentar la comunicación y tiene que acudir a los comunitarios, las organizaciones de la comunidad, para que se integren en la respuesta y manejo de los riesgos. Eso es fundamental. Sí, sí. Y entonces, haciendo una conferencia de prensa los miércoles, se da por sentado de que todo está de maravilla. De que ya se informó, ya se orientó. No. Yo tuviera guaguita en todos los barrios, dengue y dengue y dengue y dengue y dengue, y recordar... Y eso que usted señala, ese contacto comunitario, las juntas de vecinos son fundamentales para eso. Seguro, y darle apoyo para que ella haga el trabajo también. Y una supervisión y seguimiento, efectivamente, un acompañamiento. El acompañamiento a la población, porque esto es población, ministerio, Servicio Nacional de Salud, ayuntamientos, y hasta otras instituciones policíacas y militares que intervienen y dan soporte a esta intervención. Eso va a reducir el número de casos, y la otra parte ya clínica, que habitualmente, porque en buenas partes estamos dirigidos por clínicos, evitar las muertes en los hospitales. Y eso tiene que ver con la calidad de la atención. Hay mucha queja en ese sentido. Y no hay camas. Hay mucha queja en ese sentido. Hoy se dice que hay 305 camas disponibles, pero yo lo que estoy oyendo en la gente es que hay problemas, que sigue habiendo dengue, que sigue expandiendo. No, y que no hay camas. O sea, porque las autoridades dicen una cosa y manejan unos números que a veces son unos números fríos, pero la realidad en los hospitales, en las clínicas, para hablar de todo el sector salud, pero sobre todo en el sistema público, es que no hay cama, no hay cupos, están llenos, las emergencias están atestadas. Y entonces, ¿a quién le creo? Justamente ese es el dilema que hay. Tenemos y estamos en campaña política y en reelección. Y en todos los sectores, salud, educación, en todo, usted lo que quiere ver, que el gobierno quiere llevar una comunicación positiva, noticias positivas a la población, para posicionarse de tal manera en el imaginario social de que esto va de maravilla. Este es un gobierno de Alicia en el País de la Maravilla. Pero eso es un... Pero eso choca. La triste realidad es que Alicia en el País de la Maravilla es un cuento. Es un cuento. Entonces, es ficción. Se choca con la realidad que vive la población. Ese es el tema. Está bajando la tasa de inflación y la gente al grito que está comprando el plátano a 30 y a 40 pesos, que los huevos están a 10 pesos, a 8 pesos. Entonces, ese contraste entre la publicidad de campaña y de propaganda gubernamental y la realidad de la gente, que tiene apagones, que está pagando caro, ¿entiende? Que resulta que la agricultura prácticamente hay una queja colectiva. Pero doctor, no se me cruce todavía para allá, que yo lo voy a llevar ahí ahora. Vamos a ir para allá. Pero fíjese el efecto, porque todo es salud. Bueno, sí. O sea, es un tema.
¿Cuál es la proteína de consumo principal de este país? Huevo y pollo. Huevo y pollo. Entonces, no es igual comprar un pollo a 35 que a 80 o 90 pesos. La gente lo que hace es que consume menos libras de pollo, menos huevo, por tanto menos proteína. Aunque el cartón de huevo ahora se lo están vendiendo a 100 pesos. Bueno, por el tema haitiano. Pero resulta que hay unos 1.000 y tantos millones de dólares que se mueven en la frontera y lo que está pasando allá, y el gobierno lo sabe, sí. no haya cómo abrir la frontera ahora. Mire, que fue una medida ligera. Vamos a ir para allá, vamos para allá. Pero antes de irnos a la pausa, doctor, a mí en temas de salud, y yo sé que a usted y a gran parte de la sociedad, nos preocupa el manejo de la política de salud mental. Estamos teniendo en la sociedad muchos casos de trastornos mentales, gente con depresión, con problemas graves en su salud mental, y vemos la política de salud del gobierno muy tímida en este aspecto. No sé qué le parece a usted. Bueno, Abel Martínez hizo un señalamiento muy preciso, muy puntual acerca de la salud mental y las condiciones en que están. Los hospitales del día, Moscoso Puello, pongamos, cerrados. Las unidades de atención en crisis también. Entonces la gente no haya espacio para esos pacientes que necesitan atención, que las reciban apropiadamente. Y más aún, no están los medicamentos de uso continuado disponibles. Eso es más grave aún. Que es, usted lleva a un paciente en crisis a una unidad de atención en crisis, se estabiliza, está interno 5 días, una semana, se estabiliza, pero si el paciente lo mandan para su casa y no tiene acceso a los medicamentos, no hay medicación, entonces el paciente vuelve de nuevo a la crisis. Hace crisis otra vez. Pasa igual con los pacientes de SIDA. Está diagnosticado, tiene que proveérsele el cóctel sobre el cual está controlando y bajando la carga viral. Cuando se suspende y que tengo que esperar 1 o 2 semanas para adquirir los medicamentos, ya estamos causando un problema en ese paciente. Es un retroceso. Y eso es lo que está pasando también en alto costo, que necesito los medicamentos, que espérese que no hay ahora, que 1 semana, que 2 semanas, y los pacientes se deterioran o mueren. Entonces, esa es la dinámica que está pasando aquí en el día a día. Y esto lo estoy diciendo no por política, porque yo siempre digo, haber aumentado 2 millones en SENASA de pacientes del programa subsidiado, es una continuidad de políticas positivas del gobierno, que hay que saludar, porque de eso se trataba. Pero deteriorar un programa de alto costo como se ha hecho, encima de eso, de 2.850 millones, ir a 8.000 millones por 3.000 pacientes más. No, mi hermano, aquí las cosas no cuadran. Bueno. Por más propaganda que se haga. Y por más cambios que se haya introducido. Entonces, cambios, por ejemplo, por eso digo que esas son las cosas que hay que tomar en cuenta. Ahora bien, vayamos a los temas estructurales de la salud. El gobierno, en el plan de gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, con el que el presidente llegó al poder, planteó otorgar un 4% del PIB nacional a la salud. Eso fue en el programa de gobierno. En el programa de gobierno, pero es un compromiso con la población. Es decir, usted le ha dicho a la población que usted le va a aplicar el 4%. ¿Entiende? En la ley de educación, eso desde que se hizo, estaba el 4%, hasta que Danilo Medina llegó y puso el 4%. Hasta que la población se lo arrancó al gobierno. Con la presión social, desde luego. Vamos a decirlo. Vamos a decirlo. Pero la presión, y el presidente lo entendió. Pero la presión venía de hace años. Entonces, tenía que llegar un presidente que hiciera copio del reclamo popular. Y cumpliera con la ley. Lo convirtiera entonces y lo metiera a la agenda nacional. Y ahí está. Bueno, usted sabe que tenemos un déficit en la inversión en salud, 2%. Me ofrece un 4%. ¿En qué estamos? Y no vamos ni por 2,5. Usted me ofrece 4 ciudades sanitarias. Ajá. No ha hecho ninguna, ni me ha puesto a funcionar la que ya estaba. Está ahí prácticamente paralizada. Es más, yo creo que el doctor José Joaquín Puello se pasa el día entero ahí en una mecedora. ¿Usted cree? Esperando la asistencia para echar a un hospital ya inaugurado. Sí, ya inaugurado.
para que funcione a plena capacidad. No se hace. ¿Qué cosa, no? Entonces, el tema discutido y rediscutido. Vamos al desarrollo del primer nivel, que dice la OMS, OPS, que necesita al menos un 30% de la inversión en salud tiene que ir al primer nivel. Y eso acompañado de la estrategia de atención primaria, que tiene que tener, son 10 principios básicos que el informe Bachelet ha señalado que rindió a la OPS-OMS. El primero, la adscripción territorial de la población. Si usted tiene que tener cerca, accesible, una unidad de atención primaria, con un personal calificado y con capacidad de resolución. 2, adscripción poblacional, ¿sí? El territorio y la población. Y la población. Ese núcleo tiene que ir a esa clínica y esa clínica referir al segundo o tercer nivel según las circunstancias. Y de allá se lo devuelven, referencia contra referencia. ¿Para qué? Para que en el primer nivel se le dé seguimiento, se programen las citas en los especialistas y no pase como está sucediendo ahora, que todo el mundo se va con un dolorcito en el pecho, se va a un cardiólogo porque piensa que tiene un infarto. ¿Qué cosa? Entonces, eso es lo que hace que encarece el sistema. El sistema y evidentemente la salud para lo que menos tiene. Y sobrecarga, como está pasando ahora, a los hospitales con su deterioro. Acaba ahora mismo de hacerse una huelga en Moscoso Puello. Rehabilitado, entregado hermosamente. Pero usted sabe por qué. Por la carga que está manejando. Es decir, como las unidades de atención primaria en toda esa zona y ahora de la ciudad sanitaria no se le ha prestado atención. Y estamos hablando de que ahí vive 520,000 personas aproximadamente. Entonces, hay que hacer en esos barrios las unidades de atención primaria que den la contención y resolución de más del 80% de los casos. Esas gripes no tienen que ir a un hospital de segundo nivel, sino allí. Y visitas domiciliarias, donde la gente desarrolle confianza en su centro de atención primaria, porque tiene allí los médicos calificados, los promotores de salud y las enfermeras, que van a darle la atención y seguridad de que él está bien. Está bien. Mire, doctor, eso es como dice el refrán, sabio y conocido refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho. Sí, sabemos qué es lo que se debe hacer y lo que se tiene que hacer, sin embargo no lo hacemos. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar conversando con el doctor Sánchez Cárdenas aquí en Primer Plano. Vamos a seguir con estos temas y vamos a entrar al ámbito político y la política gubernamental, porque la política también tiene que ver con el bolsillo y tiene que ver con la salud. Ya volvemos.